video. Vale. Bien, entonces, terminamos Kant antes de salir de vacaciones. Vamos a iniciar Hegel. ¿Saben qué otra cosa decidí que me recordé en vacaciones que no les he dicho cómo, no hemos acordado, como acabado de acordar los procesos de evaluación? Ok, entonces, uno de estos procesos de evaluación es la producción de un videíto corto. Estoy hablando de un video que tenga de 5 a 10 minutos. Va a ser un video en equipos de 3 a 4 personas. ¿Y de qué va el video? Es de un material audiovisual que exponga algún tema en alguno de los autores que estamos revisando. Vamos a decir, esto va a sustituir la escritura de un trabajito, ensayito, monográfico, expositivo. En lugar de que yo los ponga a escribir así de cuáles son las características de la sociedad cosmopolita según Kant, y ustedes se sientan a escribir, vamos a explorar este tema de la virtualidad, ¿no? De los recursos en línea, digamos, el video puede tener, o sea, puede ser grabado en serio con cámara de teléfono, cámara de computadora, ¿no? El audio igual, ¿no? Lo pueden editar en cualquier programa de libre acceso, ya sea yo utilizo el Movie Maker, ¿no? El Movie Maker es como súper para dummies. Hay uno que se llama After Effects que tiene buenísimo. O sea, ustedes pueden explorar. Seguramente la forma en la que yo edito videos es bastante torpe para la forma en la que ustedes, ya voy a sonar de abuelito, ¿verdad? Pero estas nuevas generaciones que ya están participando del TikTok traen como muchas herramientas para hacer videos, ¿no? De las cuales yo, digamos, no participo. Pero me imagino que podemos hacer algo mucho más creativo, ¿no? Que rompa un poquito el esquema de la escritura de ensayo monográfico expositivo, ¿no? Vamos a decir, es un video monográfico expositivo. Lo que cambia es el medio, pero sigue siendo monográfico expositivo, ¿vale? Es decir, me tienen que explicar algo de los autores que estamos viendo, ¿no? Y métanle los recursos que quieran, ¿no? Le pueden meter música, le pueden meter foto, le pueden meter video, mejor si es video que foto animada, pero pueden hacer lo que sea, pues, lo que sea. Y que sea un videíto. Yo estoy pensando de 5 minutos. Ya editar un material audiovisual, 5 minutos es como chamba, ¿no? O si alguien quiere hacerlo más largo, puede que sea un poco pesado, pero puede aventarse 5 a 7 minutos. Por favor, no más. No más de 7 minutos, ¿vale? Ese es uno de los 2 trabajos que vamos a realizar este semestre. Es en equipos de 3 a 4 personas. Ustedes tienen libertad de hacerlos. A ver, una película en blanco y negro puede ser. Puede ser una película de cine mudo, puede ser, o sea, vamos a decir, quieran hacer ustedes con un videíto, lo pueden hacer siempre y cuando que sea un video monográfico expositivo de algún tema autor de los que estamos viendo. ¿Quieren que yo haga los equipos? No, ustedes prefieren hacer los equipos ustedes, ¿no? A ver, estoy leyendo el chat, perdón, es que me llegó otro. Sí, nosotros. Sí, ok. Sí, perfecto. Mejor para mí. Entonces, esto lo voy a subir también al aula virtual, pero les voy a pedir que me envíen a mi correo. En esta ocasión no suban al aula virtual porque se va a hacer un desbarajuste. A mi correo
me manda, híjole, perdónenme, voy a pausar. Entonces, estábamos en el tema de los equipos. Los hacen ustedes, me mandan la lista. Si para el próximo viernes alguien de plano no tiene equipo, me escribe. Ajá. Y yo distribuyo aleatoriamente a los que queden. Bueno, entonces vamos a empezar con una introducción general a Hegel. Nunca hago esto. Nunca doy clase que no sea sobre un texto. Mi correo es perdón, interrumpo, en el chat me están preguntando cuál es mi correo, se los escribo. Es sergio@filos.unam.mx. Ahí está. Siempre quiero, cuando doy clase, que sea sobre un texto, para que ustedes no me tengan que creer cosas o puedan confrontar lo que yo digo con el texto y puedan no estar de acuerdo. Pero en mi experiencia, Hegel es un autor denso, y que supone la lectura de muchos autores antes, ¿no? Como es un punto de llegada Hegel. Y en filosofía y la historia no tenemos todas esas lecturas previas. Y entonces quiero hacer una sesión, o me ha funcionado hacer esta sesión en la que les comento algunos conceptos generales, unas ideas fundamentales que sirven para leer Hegel y que se haga una lectura más sencilla y comprensible, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Hegel está escribiendo a principios del 19 sobre todo, o sea, vamos, es alumno, está chavo cuando Kant está escribiendo a finales del 18 y empieza a escribir como sus textos más en forma a principios del 19. Y lo que Hegel piensa es necesitamos un nuevo léxico filosófico. No existen las palabras o los conceptos para pensar el mundo. Entonces construye conceptos nuevos, ¿no? Es la construcción del proceso de la fenomenología que está haciendo con, digamos, los otros grandes miembros del idealismo alemán, que son Fichte y Schelling. Y entonces resulta en una escritura muy densa, porque hay que entender de qué está hablando con palabras raras, ¿no? Y entonces tenemos que compensar un poquito ese uso de palabras raras para que ustedes no se sientan, como diría Schopenhauer, ¿no? En un manicomio, cuando leen la fenomenología del espíritu. Dice Schopenhauer, el que no sienta que está en un manicomio cuando lee la fenomenología del espíritu, debería estar en uno, ¿no? Entonces, para que ustedes no deban, no, Schopenhauer dice es ilegible. Para que no sea ilegible, es la idea, ¿no? Para que no sea ilegible, aportar estas ideas fundamentales. Bien, entonces, la primera idea, sí, Conrado, es una cosa bien compleja, bien compleja. O sea, a ver, yo salí del semestre en el que revisamos Hegel, el séptimo semestre. Llevé textos e historia de la filosofía leyendo puro Hegel. Y es el único semestre en el que terminé, entregué mi trabajo y dije, no entiendo, pues estoy entregando trabajos de algo que no entiendo. O sea, sí, en serio, yo sé que Hegel es denso. ¿Ah? Entonces, para eso es. Entonces voy a compartir pantalla, como cual si fuera nuestro pizarrón blanco. En el chat alguien no entiendo. Feel that, sí, yo también. Ok. Ideas fundamentales para leer a Hegel y sobrevivir el intento.
Ok, la primera idea fundamental es la siguiente. Mejor y sobrevivir y no morir, ¿no? Vamos a ponerle y no morir en el intento. Ok, la primera idea fundamental es la siguiente. Todo en Hegel es proceso. Ajá. Cuando les digo todo es proceso, ustedes me dirán, ¿qué está diciendo el profesor? Bueno, es que eso es justamente lo que estoy diciendo, que todo es proceso. O sea, ustedes volteen a ver el mundo que tienen a su alrededor. Yo volteo y lo primero que tengo a mi alrededor es una taza. Perdónenme. Una taza de té. Bueno, esta taza de té es proceso, ¿no? Esta pluma es proceso. La clase que estamos desarrollando es proceso. Mis lentes son proceso. Todo es proceso. Es decir, nada es una cosa quieta. Nada es un hecho. Todo está en movimiento. Nada más que a la hora de voltearlo a ver, este libro, La fenomenología del espíritu, es proceso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que dice Hegel es que la filosofía no ha pensado esto, pero es que el mundo se está moviendo permanentemente. Y uno puede decir, bueno, pues eso ya lo sabemos desde que entendemos el movimiento de traslación y rotación. Sabemos que el mundo se está moviendo. Sí, 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 el movimiento de traslación y rotación, sí. Pero también la portada de este cuaderno se está moviendo, las hojas se están moviendo, aunque no lo mueva, aunque esté así quieto yo, ¿eh? Se está moviendo, está en desarrollo, está en movimiento. Uh-huh. El tema es que cuando lo percibimos, estamos percibiendo apenas un momento de ese desarrollo. Uh-huh. Estamos percibiendo un momento. Estamos percibiendo una abstracción del todo de la cosa. Me dice Conrado que se ofendió Heráclito cuando dije que no se había pensado antes. Sí, Heráclito lo había dicho antes, ¿no? Heráclito es justamente el antecedente griego de la dialéctica moderna. Y en Hegel es así, todo es proceso. O sea, estoy percibiendo la taza de té en el momento en el que de hecho tiene té adentro y todavía no está rota y ya no es barro. O sea, ya está modelada, ya está pintada, ya está cocida, ¿no? Ya fue vendida como mercancía, ya fue consumida, ya la estoy usando para ponerle té y beberlo. Pero ahí no se detiene el proceso sigue y se va a acabar rompiendo, se va a acabar basurizando, va a acabar en algún otro sitio y va a dejar de ser taza. Uh-huh. Así como la taza, así todo lo que pueden observar, las palabras, las cosas, las personas, todo es proceso. ¿Ah? Entonces, Hegel dice, es que tenemos que pensar un mundo en donde las cosas no están dadas. Es decir, no están acabadas. ¿Ah? Se les observa en un momento de su desarrollo. Uh-huh. Ok. Y así como las cosas están en constante movimiento, también hay que entender que ese proceso es un proceso de relaciones, ¿no?
A ver, está constituido, vamos a ponerlo más preciso, está constituido por una multiplicidad de relaciones. Por ejemplo, la taza no es un objeto escindido. ¿Por qué no es un objeto escindido o separado? Porque la taza solo es taza en tanto está en relación con una persona que la nombra. Este objeto es una relación entre el objeto y la persona que lo observa y lo nombra y lo usa. Ajá. El objeto no existe abstractamente. El objeto está en relación con la persona que lo utiliza o con las personas que lo observan. Ajá. Una cosa siempre es una cosa para alguien. Si no es para alguien, no es una cosa. Entonces, al mismo tiempo, es un proceso y siempre es relacional. ¿Hasta aquí vamos juntos? Ok. La segunda idea fundamental es la siguiente. Voy a cambiar de color. Dos. Todo cambio, es decir, todo proceso, tiene una misma estructura. Esta es la varita mágica de Hegel. Por un lado nos dice todo es proceso, o sea, todo es movimiento. Y por otro lado nos dice todo proceso, es decir, todo cambio y todo movimiento, tiene una misma estructura. Esta es la varita mágica de Hegel. Con esta estructura nos va a explicar el devenir. Ajá. Voy a poner así. Es decir, el devenir tiene una estructura en tres momentos de análisis. Tiene una estructura que se puede, explicar en tres momentos de análisis. Ajá. Y esos tres momentos de análisis no son tesis, antítesis y síntesis. Eso no es lo que dice Hegel. Eso es como se explica. Pero los momentos en lenguaje hegeliano son el momento en sí. Voy a separar esto. El momento en sí es el primer momento. Luego el segundo momento es el momento para sí. Y el tercer momento se llama en sí y para sí. Y ustedes van a pensar, ahí ya nomás está cantinfleando Hegel, ¿no? Como que en sí para sí y en sí para sí. Bueno, pues así como les digo. Son tres momentos de análisis. Y una forma muy fácil, pero poco precisa de entender estos momentos es el lenguaje aristotélico. Y entonces aquí abajo se los voy a escribir en aristotélico. El momento en sí es lo que Aristóteles llamaría la potencia.
potencia o dínamei. Chin. Voy a tener que mover esta estructura para acá y achicar este asunto para que no se cruce. Ok. Y voy a colorear el en sí para distinguirlo claramente. Ok. Luego, ¿a alguien se le ocurre cómo se llama el para sí en aristotélico? ¿A qué opone la potencia Aristóteles? ¿Al acto? Correcto. El acto. Ay. Muy bien. El acto o energía. Uh-huh. El para sí lo vamos a colorear en morado. No, también en verde al parecer. Que no me deja hacer otra cosa esto. Ahí está. Y finalmente, el en sí y para sí es la síntesis de los momentos previos. En aristotélico sería acto y potencia. Y eso lo vamos a poner. No, ya sé, perdón. A ver. Esto lo voy a poner acá y lo voy a poner para que se vea que es una síntesis dialéctica. El en sí va a ser azul. El para sí va a ser amarillo y el en sí para sí va a ser verde, porque son las dos juntas. Uy, ahí está. Ok, ahora les digo que esto es muy ilustrativo, pero poco preciso. Muy ilustrativo porque es fácil entender en aristotélica la diferencia entre acto, potencia, entre acto y potencia. Cuando algo está en potencia es que puede ocurrir, pero de hecho no está ocurriendo. Cuando algo está en acto, quiere decir que se actualiza, se convierte en acto, algo que era potencia o posibilidad, de hecho se realiza. Y finalmente, el en sí para sí es al mismo tiempo acto y potencia. Ahora, en aristotélico, pensar esa contradicción o esa paradoja no es fácil. Es o una o la otra, no es un pensamiento dicotómico. Esta es una de las pasos que tienen que hacer cuando piensen, a Hegel. En la dialéctica hay una superación de las dicotomías. Tienen que pensar en los opuestos como posibles al mismo tiempo. Y en este sentido está muy bien, como dice Conrado, abrevar de Heráclito, ¿no? Donde, por ejemplo, de ese Heráclito, Zeus quiere y no quiere llamarse, no, Dios quiere y no quiere llamarse Zeus. O sea, al mismo tiempo quiere y no quiere llamarse Zeus y hay que ser capaces de pensar esa contradicción. O en los mismos ríos nos bañamos y no nos bañamos, ¿no? Etcétera. Entonces, bien, esta es una forma muy clara de verlo, ¿no? El en sí, para sí y en sí, para sí son los tres momentos en los cuales podemos analizar la estructura de toda transformación. Si nos acerca Aristóteles, también nos puede engañar. Entonces hay que ser más precisos, hay que tejer más fino. Si no es la distinción entre potencia y acto, entonces, ¿cuál es la distinción que maneja Hegel? Entonces vamos a poner acá abajo cuál es el término
propiamente hegeliano. El en sí y para sí es el punto de vista de la objetividad. Voy a trepar esto para arriba y voy a tener que trepar también el color. Y el punto de vista de la objetividad lo voy a colorear otra vez en azul. Si el en sí es el punto de vista de la objetividad, ¿qué será el para sí? ¿A quién se le ocurre? La subjetividad. Perfecto. Muy bien, eso lo vamos a poner en amarillo. Finalmente, la síntesis de ambos es la síntesis objeto-sujeto. Ok, y esto también lo vamos a poner en verde. Ok, entonces, estos términos puede que les suenen muy extraños. Entonces vamos a llenarlo de contenido. Porque sujeto y objeto son términos que se usan mucho en filosofía y que se pueden prestar a confusiones. Sí, discúlpenme, perdónenme, por favor, otra vez traigo una bronca, tengo que tomarme un segundito. No era mi intención que estuviera tan accidentada esta sesión. Ok, entonces, vamos a empezar desde cosas bien concretitas, para no construir conceptos que son en su fundamento profundamente abstractos, ¿no? De bote pronto. Hay que ir como el constructivismo de lo concreto a lo abstracto. Entonces, ¿quién me puede decir, así de la forma más concretita posible, cuál sería la distinción entre objeto y sujeto? A ver, Maya. Se me ocurre que quizás esta respuesta estaba en la introducción cuando habló acerca del conocimiento. O sea, el objeto es, pues, sin haberlo alterado, ¿no? O sea, no depende del modo en que es entendido, sino que es en sí mismo. Y bueno, ya, pues, pasado por el filtro de lo subjetivo, pues entonces se entiende que ya ha pasado por el conocimiento, ¿no? Es la manera en que se entiende o se interpreta y ya está un poco distorsionado, quizás. Sí, justo por eso les decía que vamos a empezar muy concretamente. Porque cuando intentamos atacar los conceptos desde su abstracción, pues que nos perdemos. A ver, en términos de movimiento, en términos así, estrictamente movimiento, ¿cuál sería la diferencia entre sujeto y objeto? ¿Quién me puede decir esto? En términos de movimiento, para que sea muy concreto. A ver, acá veo una mano levantada. Rodrigo, adelante. Sí. No, pero ya es lo último que planteó y ya no lo había pensado.
eso de como movimiento, ya no lo pensé. A Yo ver, pensé que lo objetivo es la conciencia y lo subjetivo son pues las cosas del mundo. bueno, justo les digo, es que no lo intenten agarrar tan en abstracto, porque, y además acuérdense que no es dicotómico. Entonces, por eso, en términos de movimiento, a ver, Clemente, adelante, luego Conrado, luego Octavio. Ya, bueno, si lo planteo en términos de movimiento, el objeto no sería aquello que está estático y permanece así a menos de que el sujeto, que es aquello que está en movimiento, que es dinamismo, interceda por él. ¿No sería algo así? Buenísimo, buenísimo. A ver, Conrado. Sí, había pensado casi lo mismo, que el sujeto se puede mover a sí mismo y el objeto tiene que ser movido. Muy bien. Y finalmente, Octavio. Sí, yo lo pensaba como si fueran observadores, ¿no? O sea, tiene que haber uno que sea estático y que perciba, ¿no? O sea, que describa un movimiento ajeno a él, más o menos por ahí. Muy bien, muchas gracias. Sí, es que en Kant, y es que yo les digo, la lectura en clave kantiana es un problema, porque Kant, el sujeto es el sujeto del conocimiento y el objeto es el objeto del conocimiento. Y esa epistemología va a ser atacadísima. Déjense por por Nietzsche y por Heidegger y por todas las críticas posteriores. Ya Hegel hace una crítica profundísima a la división entre, digamos, la división epistemológica entre sujeto como el que conoce y objeto lo conocido. Por eso yo se los planteaba o se los pedía en términos de movimiento, ¿no? Que es tal vez la forma más concreta de aproximarnos a esta distinción. El sujeto mueve y el objeto es movido. Vamos a partir de ahí. ¿Ah? Si quieren, es muy básica la distinción y ustedes van a decir, no, es que yo estoy en una clase de filosofía en la licenciatura, ¿y por qué estamos partiendo de así? Bueno, porque es una distinción compleja. ¿Ah? Entonces, mientras el sujeto mueve, el objeto es movido. Por eso nos servía la idea de potencia y acto, porque subjetividad, el punto de vista de la subjetividad es el punto de vista de la actualidad, lo que se hace acto, lo que mueve, lo que está en movimiento. Mientras que el en sí es el punto de vista de la objetividad, es el punto de vista de lo que está en potencia, es decir, lo que no se está moviendo. Por eso lo de Aristóteles nos acercaba, pero no mero nos llevaba a donde queríamos llegar. Uno es el punto de vista de la objetividad y otro es el punto de vista de la subjetividad. Y todo para Hegel es observable desde estos dos puntos de vista. Por eso los invito a que no lo piensen dicotómico, como que algo es el sujeto, por ejemplo, las personas, y algo son los objetos, por ejemplo, los objetos del mundo. No, ese es un problema, y si nos acercamos a esta distinción desde ahí, no vamos a llegar a buen puerto. Las personas son al mismo tiempo, desde el punto de vista de la subjetividad, están para sí. Pero también las personas, desde el punto de vista de la objetividad, están en sí. El libro lo podemos ver desde el punto de vista de la objetividad y está en sí. Y desde el punto de vista de la subjetividad está para sí, está en despliegue, se está realizando. Es decir, el en sí y para sí son dos momentos de análisis, pero son momentos abstractos. Quiere decir que estamos haciendo un corte artificial en la realidad para decir, bueno, ahora lo estamos observando desde el punto de vista objetivo. Y ahora lo estamos observando desde el punto de vista subjetivo. Y además de estar en sí y para sí, hay una tercera figura que es la síntesis entre ambos momentos.
Y entonces, ¿cómo explicar esto? Y hay una forma muy sencilla de explicarlo, que por cierto no inventé yo, sino que es de Hegel mismo en sus lecciones de historia universal. Y es que Hegel tiene algunos textos que son de su puño y letra, que son muy complejos, son la fenomenología del espíritu, la enciclopedia de las ciencias filosóficas, la fenomenología la filosofía del derecho, los fundamentos de la filosofía del derecho y la ciencia de la lógica. Esos 4 libros los escribió Hegel, de puño y letra, y los publicó. Y hay otros libros que son compilaciones de las lecciones de Hegel. Ahora, no crean que esos libros se editan a partir de encontrarse un cuaderno de uno de sus alumnos y agarrar los apuntes de clase. No, así no funcionaban. Hegel tenía adjuntos, diversos adjuntos durante todos los años que dio clase. Y para dar clase se juntaba con esas personas y generaba el apunte, ¿no?, de la clase. Entonces él dictaba y el alumno iba escribiendo la lección. Y entonces las lecciones de filosofía del derecho, las lecciones sobre filosofía de la historia o las lecciones de historia de la filosofía son las anotaciones que hacía de esta forma con sus alumnos. Entonces no es que no sea Hegel haciendo ese trabajo, es que es Hegel mediado por la pluma de alumnos, y a veces esas compilaciones para completar el texto usan diversas fuentes. Bueno, pero en esos textos Hegel es súper didáctico, es clarísimo, es como profe, pues. No es como filósofo que está escribiendo para la posteridad, sino es como profe que está escribiendo para que le entiendan sus alumnos. Y esos textos son más sencillos, más didácticos y más claros. Y entonces ofrece una forma, una imagen bien sencilla para entender esto que estamos llamando en sí para sí y en sí para sí. Entonces voy a... sí. No sé cómo cortar y volver a pegar. Bueno, ¿saben qué? Ni modo, voy a tener que borrar todo. Bueno, voy a borrar acá arriba. Donde todo es proceso, todo es movimiento. Esto se va. Esto se va. Se va. Se va. Ok. Y la figura que nos ofrece Hegel es la figura que todos hicimos de el experimento de los frijolitos. ¿Ustedes hicieron el experimento de los frijolitos o no hicieron el experimento de los frijolitos? De ponerlos en un frasco de Gerber. A ver. Sí, siempre se me morir. A mí también. Y yo, neta, pensaba que no funcionaba el jodido experimento, ¿no? Yo no le tenía fe, es así de, sí, ese experimento mentiroso y fallido en el que se supone que te demostraban el crecimiento de una planta. Bueno, pues mi hija que tiene 7 años es como Poison Ivy, o sea, es así como una genio de la reproducción de las plantas. Y ya tenemos, o sea, tenemos unos frijoles que ya son mata, tenemos unos bosques producidos, que todo empezó en un frasquito de Gerber. Y entonces ahora le vuelvo a tener fe al experimento porque mi hija es una campeona en el asunto. Bueno, como yo ya estoy aquí, muy clavado en mi dibujito, lo voy a hacer bien. Bueno, supónganse que estos son el mismo frasco de Gerber en 3 momentos distintos. Ok. Claro, obviamente Hegel no dice, ¿se acuerdan del experimento del frasco de Gerber con los frijolitos? Pero él habla de la semilla del olmo. Ajá. Es el mismo ejemplo, nada más que hablando de la semilla del olmo. Ok. Ahora así va a estar el algodoncito aquí abajo, ¿no? En donde el algodón mojado, en donde ponemos al
al frijol. Bien, entonces tenemos en primer lugar al frijol contenido, la semilla. ¿Ah? Ahí está el frijolito y ahí está en sí. ¿Por qué está en sí? Porque está contenido en sí mismo. Hagan de cuenta que está ensimismado, un frijol ensimismado, ¿no? Que solo piensa en cómo la vida es terrible. Por eso en sí, ¿no? Está metido en sí mismo, ¿no? Es el momento de la objetividad. Bien pensadas las cosas, el frijol nunca está quieto. Siempre se está moviendo. Pero acuérdense que este es un momento analítico en el que decidimos hablar del frijol. Y entonces vamos a agarrar la semilla del frijol para explicar el momento analítico de la contención, de la potencia, del punto de vista de la objetividad. Ok. Pero ¿qué creen? El frijolito se mueve. Y entonces de repente se parte y echa raíces por un lado. No sé, en serio no sé si lo han visto, pero es como la peli de Totoro. ¿Han visto la peli de Totoro de Miyazaki? No digan que no han visto la peli de Totoro de Miyazaki, porque eso sí es tarea. Ah, bueno, es una maravilla. Bien, bien ahí. Sí, sí, lo he Hay visto. muy chido, muy, muy, muy chido. Hay un momento en la peli de Totoro en el que Totoro llega en la noche y hace un ritual para hacer crecer a las plantas y de la noche a la mañana las plantas crecen cañón y se despiertan mi chico y su hermanita y ven las plantas y se súper emocionan. O lo que es bien notable del experimento de los frijolitos es que de la noche a la mañana, de repente de estar viendo la semillita, ves un salto cualitativo, ves una vaina de este tamaño. Sí, no, no vaina, perdón, un tallo. ¡Pum! De repente sale y es una cosa mágica porque es grandota. O sea, no crean que va saliendo gradualmente. Sale así. Y entonces, bueno, la explicación de eso es que estaba enrollada adentro de la semilla. O sea, la semilla la tenía enroscadita. Es cuando sale, ¡pum! Sale grandota de golpe, ¿no? Bien, como si hubiera llegado Totoro. Sí, como ya que las habichuelas mágicas, justamente. No sé si a ustedes les tocó la versión de Mickey, pero era muy chistosa la versión de Mickey. Bueno, en fin, no les tocó. Era súper achanterísima. Bien. Y aquí, la planta que estaba contenida desde el momento del frijol, o sea, en el frijol ya está la planta entera, pero no está realizada. Cuando en este primer momento, cuando está en sí, la totalidad del frijol ya está ahí adentro, pero no está en acto, está en potencia o está en el momento de la objetividad. Cuando se despliega, es pura realización. En el segundo momento estamos viendo la realización de la planta y es pura subjetividad. Y llega un tercer momento en el que ya somos muy afortunados. Ay Dios. Si alcanzamos a distinguir todavía la cascarita, porque la cascarita permanece ahí, ¿no? Sigue ahí, pero ya casi no se nota, porque se convierte en justo eso, solo cáscara, lo que al principio nosotros decíamos es el frijol, queda en permanencia como pura cascarita, ¿no? Y de repente así puedes saber qué planta es, porque queda una cascarita transparentosa, ya incluso perdiendo color. Ay Dios, 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 Dios. Que se ve así, un cachito ahí, ¿no? Que permanece, ya todo arrugado y así. Pero la planta desplegada, ¿qué creen? Suelta unas vainas, ¿no? Las voy a hacer en azul, verde oscuro. Ahí no. Control Z. Y en lo que había hojas y tallos y hojas, y ahora lo que vamos a encontrar ahí
Ay, que no, es tampoco. Lo que quiero es esta. Pegadas o colgadas a las hojas, empieza a ver estas vainas, ¿no? Y dentro de esas vainas vienen los famosos ejotes. Digo, esos ejotes, perdón, que son las vainas, traen adentro los frijolitos. Ajá. Y entonces tienen el momento del despliegue subjetivo y el momento de la contención objetiva no en síntesis. Pero en la síntesis, dice Hegel, lo que se observa es una potenciación. O sea, sí regresas al momento en sí, pero potenciado, más poderoso. Ahora, una cosa que va a decir Hegel es, en el universo natural, este proceso de recogimiento y síntesis dialéctica es un potenciamiento cuantitativo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más. De un frijol salen en este dibujo 4 vainas, cada una con 3 frijoles. Es una potenciación cuantitativa. Y al mismo tiempo que hay despliegue, hay objetividad. Entonces está al mismo tiempo el momento objetivo y subjetivo. ¿Y qué pasa? Cada uno de estos momentos va a replicar todo el proceso. De cada frijol va a seguir el movimiento y lo vamos a poder analizar en 3 entregas nuevamente. El momento del punto de vista de la objetividad, el punto de vista de la pura subjetividad o la realización y el punto de vista de la síntesis dialéctica entre los dos momentos previos. Hasta aquí. ¿Hay preguntas? Adelante, Diego. Pero es que sí no le entendí bien el ejemplo de por qué la planta ya realizada es el momento de en sí para sí. A ver, para entender ese momento hay que entender los dos momentos previos. El momento en sí es la pura semilla. Ya está, la planta entera está ahí adentro, pero no la ves en acto. Es posibilidad de ser. Es el momento en sí, de contención. El segundo momento es un momento de puro acto, de pura realización. Ves la planta en crecimiento. Pura subjetividad. El tercer momento, en cambio, es la realización, actualización de la planta, pero al mismo tiempo ya hay semillas que no están realizadas todavía. Entonces están los dos momentos al mismo tiempo. La planta en acto y las simientes en potencia. Las semillas en potencia. Por eso están digamos, la síntesis dialéctica metida ahí. A ver, Munguía, aquí, ¿no? Sí, gracias, profe. Adelante. Es una multiplicación, por así decirlo, ¿no? Se va multiplicando. ¿Esta multiplicación es hasta el infinito o tiene un tope? Es que los momentos de análisis regresan al inicio. O sea, es como un círculo, o sea, una Sí. multiplicidad circular. Sí, o sea, vamos a decir sí, pero espiral. Ah, ok. Ay, sí, Dios, control Z, porque lo que va a pasar aquí, vamos a ponerlo en rojo, es que cada uno de estos momentos va a desencadenar un nuevo ciclo. Pero como se potenció, no es que sea un círculo, por eso lo representan siempre como una espiral, ¿no? Se repite pero potenciado, se repite pero potenciado, se repite pero potenciado, así, ¿no? Mientras que en el universo natural es cuantitativo, lo que va a decir Hegel es cuando hablamos del espíritu, y ahorita llegamos a la idea de espíritu,
no es cuantitativa la potenciación, sino es cualitativa. Cuando estamos hablando no del mundo natural, sino del espíritu, entonces estamos hablando de una potenciación cualitativa. Es decir, somos cada vez más libres en cuanto al espíritu se refiere. No es que seamos más cada vez, sino que somos más libres. Esta sería la idea de la filosofía de la historia de Hegel, que es el punto de llegada dentro de 3 sesiones cuando estamos leyendo la filosofía de la historia, ¿vale? A ver, Omar, adelante. Gracias. Mi duda era justamente si no puede comenzar el análisis a partir del momento para sí y luego proceder a un momento en sí de potencia. Es decir, como sujetos podemos ejercer una acción y no concientizarla, sino hasta en potencia, sino hasta después. Es decir, un accidente, ¿no? Por ejemplo, una acción accidental. O no sé si ya me estoy debrayando. A ver, vamos a decir. A ver, entiendo de dónde viene la pregunta. A ver, yo lo que quiero, con lo que quiero que hagan las paces es que el mundo no está sucediendo primero en potencia, luego en acto y luego en síntesis dialéctica y luego en potencia, en acto y en síntesis dialéctica. No es eso lo que está diciendo Hegel. Lo que está diciendo es que la estructura del devenir siempre se puede analizar en estos 3 momentos. Ajá. Y uno sigue al otro. Entonces, pero es una aplicación artificial, vamos a decir, en todo momento está en movimiento, todo el mundo siempre está en movimiento, siempre está en movimiento. Nada más que para comprender el mundo, tienes que analizarlo, va a decir en el prólogo, que no les pedí que leyeran, ¿no? Pero dice, el motor del entendimiento es el análisis. ¿Y qué quiere decir analizar? Quiere decir separar. Si no separas, el mundo es una totalidad concreta incomprensible. ¿Eh? O sea, por eso se necesita la filosofía del pensamiento dialéctico. Vamos a decir, si la realidad fuera inmediatamente asimilable, toda ciencia sería vana. ¿No? Todo ejercicio filosófico sería absolutamente vacuo. ¿No? Pero como te enfrentas a la totalidad concreta y de golpe no es asimilable, lo que necesitas hacer para entenderla es separarla, analizarla, recortarla y verla separado. Y una vez que la ves separado, la vuelves a juntar, ¿no? Entonces, el esfuerzo en sí para sí, es el esfuerzo analítico de explicar la estructura del devenir. Uh-huh. Entonces, frente a esto, yo creo que, digamos, regresando a tu pregunta, tú dices, no podemos empezar el análisis en el momento subjetivo para sí, para después llegar al momento de la comprensión en el en sí, en la potencia. Me parece que le estás poniendo estás identificando la conciencia con un momento específico de esta estructura. ¿No? Como si en la expresión de Hegel o en la estructura que propone Hegel, la conciencia estuviera necesariamente solo en el momento del reconocimiento, del recogimiento dialéctico, o si la conciencia estuviera en el momento subjetivo y no en el momento objetivo. Lo que va a decir Hegel es, también son 3 estados de la conciencia. Es decir, también la conciencia es analizable en un momento de objetividad, un momento de subjetividad y un momento de síntesis y recogimiento. O sea, la estructura de todo, a todo lo puedes analizar en 3 momentos para comprenderlo mejor. El momento objetivo, el momento subjetivo y el momento de la síntesis dialéctica. Uh-huh. Ahora, sobre la otra pregunta que está también implicada en lo que dices. De sí,
hay una ruta en estos tres momentos, y si no los podemos desacomodar y explicar primero lo subjetivo y después lo objetivo, etcétera, me parece que en Hegel la ruta siempre sigue. O sea, vamos a decir, la ruta explicativa siempre sigue el momento objetivo primero, después el momento subjetivo y después el momento del recogimiento entre los dos. Esto no quiere decir que no haya microdialécticas. A ver, es como una estructura de fractal en la fenomenología del espíritu. Cuando ustedes se avienten a leer la fenomenología del espíritu, van a encontrar esta estructura en cada capítulo. El primer capítulo es el capítulo sobre la conciencia natural, es decir, sobre el empirismo más chato de una conciencia que se enfrenta a un objeto. Y entonces, ese proceso de la conciencia natural va a atravesar un momento objetivo, un momento subjetivo y un proceso de recogimiento en el que se niega a sí misma. Y dice, ahí nos damos cuenta que la conciencia natural, que pensábamos que era lo más concreto, lo único que establece es que hay un este y un esto. Es decir, es terriblemente abstracto. Y entonces tenemos que pasar de la conciencia natural a la percepción. Y otra vez en la percepción se va a presentar la misma estructura, el momento objetivo, el momento subjetivo y el momento del recogimiento. Pero, ¿por qué les digo que es una estructura fractal? Porque de repente aquí en el momento subjetivo hay una microdialéctica, que otra vez tiene un momento objetivo, un momento subjetivo y un momento de recogimiento, ¿no? Y este momento de recogimiento otra vez tiene esta estructura dialéctica, el momento objetivo, subjetivo y recogimiento, ¿no? Vamos a decir, es un fractal porque reproduce la misma estructura todas las veces que necesita para explicar el proceso. Ajá. No sé si me explico. Por lo pronto, como no los quiero meter en problemas, estamos partiendo, algo así viene en la introducción. Sí. Sí, definitivamente. No los quiero meter en problemas, van a llegar a la fenomenología del espíritu y la van a leer y se van a dar el revolcón con la dialéctica hegeliana, que es, digamos, es una verdadera maravilla, ¿no? Es decir, es una forma de concebir el mundo complejísima, pero que si te ciñes, o sea, vamos a decir, una vez que entiendes los fundamentos básicos, de repente dices, es que es un esquema. Sigue siendo un esquema muy simple lo que está proponiendo Hegel. Puede que te permita pensar un mundo más complejo, pero a todo lo que quieras que te explique te va a aventar esta estructura. Bueno, es que lo podemos ver desde el punto de vista objetivo, el punto de vista subjetivo y el recogimiento. Y siempre es la misma estructura explicativa. En sí para sí y en sí para sí. Ok. Ahí terminaríamos la segunda. La segunda idea. Lo vamos a transformar, ¿no? Ya hablamos del frijolito. Ahora vamos a ver cómo ese mismo ejemplo sirve para explicar, por ejemplo, una transformación epistemológica. Cómo esa misma esquema sirve para explicar a la planta, desde el frijol, como para explicar a la epistemología moderna. Supónganse que este primer momento es Locke. Ya pasaron por epistemología o están ahí, me imagino, ¿no? De oír el conocimiento. ¿Y qué dice Locke? Que es el conocimiento, que todo el conocimiento viene de la experiencia. Ajá. Es un empirista radical, pero no un empirista fino como Hume, sino un empirista medio burdo. Vamos a decir, los objetos nos golpean nuestra percepción. Es el momento epistemológico de la objetividad. El objeto es la fuente del conocimiento. Luego, ¿quién pondríamos en segundo lugar o en el segundo momento? Pondríamos a Kant.
este momento de la pura subjetividad es Kant. ¿Por qué Kant? Porque Kant va a decir, no, a ver, no existe el conocimiento objetivo, ¿no? El conocimiento de la razón pura, solo conozco del mundo lo que yo puse en el mundo previamente. El conocimiento es construcción del sujeto. El mundo entero es producción del sujeto. ¿Por qué? Porque es el sujeto el que está produciendo las condiciones del conocimiento. El sujeto es el que pone el espacio y el tiempo en el mundo. No es que el mundo sea espacio-temporal, sino que el sujeto puede conocer en condiciones espacio-temporales y entonces las pone en el mundo. El conocimiento es pura producción subjetiva. Y finalmente, el tercer momento, ¿quién sería? Hegel, ¿no? En la epistemología moderna sería el recogimiento dialéctico. El conocimiento es al mismo tiempo objeto y sujeto, ¿no? El conocimiento viene al mismo tiempo de las condiciones, no, en mi ejemplo, ¿no? Acá dice Rodrigo, al Descartes lo abre bien feo el Hegel. No, yo estoy utilizando los momentos Locke, Kant, Hegel como para hacer muy claro cómo esta estructura se puede traducir incluso a la historia de la filosofía, a la filosofía de la historia, a cocinar un pastel. O sea, esto es lo que quiero que topen, que para Hegel esta estructura del devenir tiene pretensiones omniexplicativas. Yo puedo usar esa estructura para explicarlo todo lo que está allá afuera. Todo devenir que está allá afuera, Hegel lo explica en esta estructura. Por eso me interesa que vean cómo no solo el en sí para sí y en sí para sí habla de un frijol y una planta, sino que puede hablar de todo lo que está allá afuera. Ajá. Dime, Conrado, ¿por qué te confundiste? Pues, no sé, es que entendí que, o sea, el recogimiento es como cuando vuelve a estar en sí y también está ya para sí, ¿no? Como que ya se desplegó, pero también vuelve a estar como adentro de sí. Pero como lo del pastel, o sea, es que no... A ver, vamos a analizar el pastel para que veas que sí. Es que el pastel, yo me imagino que tú lo estás pensando desde el punto de vista de la objetividad. O sea, estás planteando la harina. Ajá. Pero ese no es el punto de partida del pastel. ¿Cuándo es el punto de vista de la objetividad? Cuando es proyecto de ser. El pastel, antes de ser harina, es proyecto. Ese es el momento de la objetividad, cuando está en la cabeza del cocinero, que dice, voy a hacer un pastel de chocolate. Es pura potencia ahí, no es acto. La harina ya es acto. Es pura potencia de ser el pastel, como proyecto de un sujeto. Luego viene el proceso de la cocinada, y el proceso de la cocinada tiene su momento en sí. Por ejemplo, la harina, el huevo, la leche, todo eso es el momento en sí. Pero ya estamos hablando de un segundo momento, que es la realización del pastel. La harina ya está metida en este segundo momento. Se cocina y todo eso sigue siendo el segundo momento. Y la cocinada es el tercer momento de la microdialéctica del momento subjetivo. ¿Cuál es el recogimiento del pastel? Bueno, su profunda realización es cuando te lo estás comiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el pastel reproduce la vida humana. Ajá. Y o sea, no solo es acto en resultado como pastel, sino también es potencia cuando le provee energía al cocinero que se lo comió o a la persona que se lo come. Y el ser energía para la persona que se lo come es potencia de reproducir otra vez otro pastel. Por eso te digo,
hay que ver qué momento estás escogiendo del pastel para analizarlo, ¿no? Pero todo, Hegel tiene esta pretensión. Todo se explica con esta estructura. Todo se explica con esta estructura. Por ejemplo, habría una microdialéctica entre los ingredientes, el proceso de mezcla de los ingredientes y el pastel cocinado. Esa es una microdialéctica que está metida en el proceso más amplio de cocinar el pastel. Los ingredientes es el en sí. El proceso de mezclar los ingredientes es el acto, el para sí. Y el pastel realizado es el en sí para sí. ¿Por qué? Porque es acto de pastel y objetividad nuevamente. Objetividad en cuanto a ingredientes quietos. Pero eso está metido dentro de un proceso más grande, que es la cocinada y el consumo, la producción y consumo del pastel. Y la producción y consumo del pastel está en un proceso más grande, una dialéctica más grande de la producción y realización del individuo. Pero la producción y realización del individuo está dentro de un proceso más grande, que es la producción y realización de una comunidad, de un estado, de la historia de la humanidad. La macrodialéctica, pues, ya es la historia universal. Entonces, todos son momentos de un fractal de la realización, de la dialéctica más grande, pues, es la historia universal. A ver, Rodrigo, no, a ver, ahorita te doy la palabra, Rodrigo. Conrado, ¿queda como clara esta idea? Sí, gracias. Vientos. Dale, Rodrigo. Entonces, podríamos pensar que todas las cosas son en sí, para sí. Bueno, toda la realidad es en sí, para sí y en sí, para sí. Dependiendo dónde hagas el corte, es cómo se va a ordenar. Porque no es que... Sí, yo pienso que, a ver, sí, pienso que a tu pregunta la respuesta es sí. Tengo una segunda ahí, pero no quiero meter ruido. O sea, sí, tengo mis reservas, pero por lo pronto, toda la realidad es analizable de esta forma, sí. Se estructura así todo el devenir de la realidad. Bien. Ok. Tercera idea fundamental. Me voy a ir mucho más rápido porque porque ya me llevé mucho tiempo en la segunda idea fundamental. De hecho, ya se nos está acabando el tiempo. Ok. Siguiente idea fundamental sería la 3. El motor del movimiento es la negación. Es decir, para que yo transforme de un momento a otro, tengo que negar el primer momento. Si yo quiero llegar al acto, tengo que negar a la semilla. Si quiero llegar a la planta realizada, tengo que negar a la semilla. Si yo quiero llegar a la vaina, tengo que negar a la planta en su ser de puro para sí. Es la negación lo que mueve al mundo. Ahora, una negación determinada. No niego la totalidad, niego un momento. Por ejemplo, es un ejemplo del prólogo de la fenomenología del espíritu. La flor niega la hoja y la fruta niega a la flor y la planta niega a la fruta y así. Es decir, tengo que negar la forma en la que está realizado el en sí. Tengo que negar el momento para que se mueva. No sé si me explico con esto. Es la negación el motor del cambio. Niego una forma determinada para que avance y se convierta en algo nuevo. Negar la semilla quiere decir destruir la semilla. La semilla deja de ser. Nadie llama a la planta frijol. Bueno, todo el mundo llama a la planta frijol, pero nadie, cuando estás hablando de la planta, piensas que es la semilla. O sea, tengo que negar a la forma semilla para que se presente la forma planta.
y la forma planta tiene que ser negada para regresar a la forma semilla potenciada. Adelante, Jimena. Sí, es una pregunta. Haciendo una analogía con Parménides, el negar sería pasar por el no ser para volver Bueno, a... justo, es que fíjate, porque a Heráclito y a Hegel no lo podemos pensar en la estrecha dimensión parmenidia. Porque para Aristóteles hay una, para Parménides hay una dicotomía entre el ser y el no ser. Para Hegel, en cambio, el no ser es un momento del ser. O sea, el no ser fruta es un momento, o sea, el no ser fruta, por ejemplo, de la flor, es el no ser fruta, y eso es un momento de la planta. El no ser fruta, el no ser flor, el no ser planta, todos son momentos de un proceso. Entonces no lo podemos pensar como un opuesto absoluto, lo tenemos que pensar como un momento de la realización. Tercera, cuarta idea fundamental. Ok, esta es importantísima. Para el pensamiento dialéctico de Hegel, hay una unidad. Vamos a poner entre paréntesis en movimiento. Entre el objeto epistémico y el objeto ontológico. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a poner en palabras muy mundanas, ¿no? El objeto epistémico, es decir, el objeto del conocimiento, y el objeto ontológico, es decir, el ser. Hay una unidad entre ser y conocer. No lo puedo poner en palabras más mundanas, ¿no? Ahora, es una unidad en movimiento. Ajá. Pero esto sí que es un momento importantísimo de la ontología hegeliana. Tenemos que hacer las paces con esto. Una configuración del ser es al mismo tiempo una configuración cognitiva, una configuración epistemológica. Lo voy a decir de otra forma. Una forma de verdad es un momento histórico dado. O bien al revés, un momento histórico es una forma de verdad. Que voy a dejar esas palabras que resuenen ahí tantito, medítenlas. Porque es posible que en la filosofía francesa de los 60, 70 haya habido una reacción durísima contra Hegel, ¿no? Y vino el giro lingüístico y en contra de, digamos, el sujeto trascendental hegeliano y la dialéctica, y nadie quería saber nada de eso. Pero esto está súper presente en Foucault, por ejemplo, ¿no? Una formación de verdad, dice Foucault, es una formación de poder. Un discurso son relaciones sociales. ¿Ah? No hay una dicotomía entre ser y pensar, lo voy a poner así ahora, ser y conocer, puse la vez pasada, ahora voy a poner ser y pensar. Y ser y pensar lo voy a poner ahora en naranja, ¿no? Ok, entonces ustedes pueden decir, ah, sí, va, ok, va, pero ¿qué implicaciones tiene eso? O sea, ¿qué me está diciendo Hegel? Ahí les va una provocada, un buscapiés, para que me tachen de creacionista. Esto quiere decir
que en el siglo V antes de Cristo, el mundo era plano. Para que digan, no, ahora sí el profe ya se volvió loco. Porque desde la Ilustración y el pensamiento positivista, decimos, ¡ay, qué tontos los griegos! Que pensaban que el mundo era plano, ¿no? No se habían dado cuenta que es una esfera. No, lo que dice Hegel es, no, así no funciona el mundo. El mundo era, de hecho, era plano. ¿Por qué? Porque esa configuración de verdad del mundo era plano, produjo el mundo griego. El Partenón se produjo en un mundo plano. El Coloso de Rodas se produjo en un mundo plano. Los barquitos con los cuales digamos, la polis hegemona ateniense después del triunfo de las guerras médicas contra los persas y los barquitos que andaban colonizando el Mediterráneo, etcétera, estaban moviéndose en un mundo plano. Y si se iban muy para allá, había broncas. Y para allá, perdón, no me ven las manos. Si se iban muy para allá, había broncas. Y si se iban muy para allá, había broncas. Por eso los romanos ponen las columnas en Gibraltar, las nec plus ultra. No hay nada más allá, dicen las columnas en el Mediterráneo cuando se abren al abismo del Atlántico. No existe lo que está más para allá. A ver, lo que quiero decirles es, no era falso la planicidad del mundo. Esa era la verdad sobre la cual se fundó y se construyó y se produjo el mundo antiguo. ¿Ah? Entonces hay que saber lidiar con que lo falso no es una mentira, no es un error, es un momento de la verdad. Así como la flor es un momento de la semilla y de la fruta, así la no verdad o la falsedad es un momento de la verdad. Fíjense cómo no estamos pensando dicotómicamente acá. Pero les digo que es un pensamiento incómodo, porque está poniendo en crisis cuestiones tan sencillas y fundamentales como cómo distinguimos entre lo verdadero y lo falso, ¿no? Cuando yo les digo, hace 600 años el mundo era plano, ustedes van a decir, es que el profesor está loco. O sea, no entiende que el mundo siempre ha sido una esfera. Es que no, porque ahí les va, ¿cuál fue el primer principio? Todo es proceso. La esfericidad del mundo es un resultado histórico. Que el mundo sea esférico es un resultado histórico de procesos impresionantes que implican desarrollo de fuerzas productivas y tecnología, barcos suficientemente poderosos como para abrirse campo más allá del Mediterráneo y meterse al Atlántico, o como para ir más lejos del universo polinesio, porque ya había embarcaciones polinesias que iban desde Nueva Zelanda hasta Hawái, y de Hawái hasta las islas de Pascua, hasta Chile, pero ese era el tamaño del mundo para los polinesios. Entonces, todo un despliegue histórico de tecnología, de tratamiento de madera, de construcción de navíos grandes, de velas suficientemente poderosas como para soportar las inclemencias del mar, etcétera, de pensamiento científico sobre el mundo que se mueve alrededor del Sol y no es como en el universo tolemaico, el centro del universo en torno al cual giran los planetas y la Tierra, sobre marineros que han ido muy lejos como Colón y no ven el fin, sobre marineros y conocimiento de perspectiva. Y dicen, ¿por qué los barcos cuando se ven de fondo solo ves la punta del asta mayor, y conforme se va acercando el barco vas viendo que crece el asta y de repente ya ves el navío? Entonces, ¿por qué sube el barco? Y entonces Colón empieza a decir, bueno, porque tal vez no es plano, es curva.
Bueno, o sea, lo que les quiero decir es sobre desarrollo, sobre la reconquista del mundo arábigo, para que los reyes católicos de España hayan financiado el viaje de Colón, un genovés. Es porque los portugueses ya ya le habían dicho, no, no tenemos lana, porque Fernando de Aragón e Isabel de Castilla ya habían reconquistado la península ibérica, ya habían conquistado los territorios andaluces, que habían estado 1000 años bajo dominación árabe y que ahora eran otra vez del universo católico y estaban dando lana. Y entonces de la noche a la mañana, bueno, en la década de los 90 del siglo XV, los reyes católicos tienen lana que les sobra, tal que pueden financiar una ruta comercial que va por otro lado. Que Colón se avienta hacia el otro lado y dice, llegué a las Indias Orientales, que empieza a haber comercio y el mundo se vuelve un globo. El mundo se vuelve un globo gracias a un desarrollo histórico muy pesado. O sea, el mundo se vuelve un globo cuando el modo de producción capitalista es hegemónico. Esto es lo que está diciendo Hegel. A ver, una configuración de verdad es una configuración histórica. El mundo no siempre fue redondo. El mundo se hace redondo, deviene redondo. Bueno, hoy ya no es una esfera perfecta el mundo. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso, se achata el mundo. No es una esfera perfecta, sino es un mundo que además no gira, que está inclinadito, porque su eje lo atraviesa así, ¿no? Que tiene en los polos está achatado, que va girando. Rafa Peralta, no escuché, te salió el marxismo media clase de Hegel. Más bien, ya le salió a Marx el hegelianismo a media teoría marxiana. O sea, el manifiesto del Partido Comunista es un texto profundamente hegeliano, dice Rafa Peralta. Me dice en mensaje directo que me salió el marxista a media clase de Hegel. Es cierto. Si ustedes leen el capítulo 1 del manifiesto del Partido Comunista, que lo vamos a leer cuando lleguemos a Marx, van a notar como Marx dice, el mundo se hizo global cuando empezó el modo de producción capitalista. Es que, a ver, la esfericidad del mundo es un resultado histórico. Esto es lo que dice la dialéctica hegeliana y que a mí, a pesar de la crisis, la crítica, etcétera, sigo pensando que la dialéctica tiene capacidades explicativas espectaculares. O sea, cuando entendí este tema de Hegel diciéndome las verdades son históricas, me abrió un universo de comprensión que no estaba ahí para mí antes. Yo veía las cosas en blanco y negro y estáticas. La verdad es que el mundo es una esfera y que güeyes los antiguos que no lo entendían. No, es que no funciona así, porque sobre esas configuraciones en verdad se produce todo el mundo. ¿Ah? Hegel va caminando por un mundo, por esto es dialéctico, porque no divide tampoco espíritu de materia como quieren aquí va una crítica a los marxistas chatos, ¿no? Los marxistas chatos dicen, es que Hegel es idealista, no entiende, ¿no? No, bueno, más bien los marxistas chatos no entienden la complejidad dialéctica que está en Hegel y en Marx. O sea, Hegel va caminando por el mundo y voltea hacia allá y no ve un muro, ¿no? Dice, no, es que un muro no es un muro. Un muro es una ecuación de carga. Un muro tiene que sostener un techo. Un muro no es pura materia, es racionalidad. Ajá. Así como no hay una dicotomía entre ser y pensar, no hay una dicotomía entre racionalidad y materia. Vamos a meterlo ahí. Híjole, más que razón y materia voy a poner espíritu. Y eso lo vamos a colorear en azul, en verde clarito. Híjole, ya me súper clavé en las ideas fundamentales.
Pero es más importante que queden claras las bases, porque en serio les va a servir para leer AGL. Ok. Entonces, es como, ¿vieron la Matrix o ya mis referencias pop están muy de mi generación? ¿Saben qué sí me saca mucho de onda? Cuando yo empecé a dar clase, empecé muy chavo en la facultad, tenía 24 años. O sea, todavía tuve alumnos que habían sido mis compañeros de generación. Y eso era muy divertido. Pero no sentía una distancia generacional importante con mis alumnos, ¿no? Y entonces tenía referencias de música, de programas de televisión, de pelis que todos estábamos viendo, ¿no? Me acuerdo de mis referencias de las caricaturas que yo vi cuando niño, por ejemplo, los Thundercats, ¿no? Siempre expliqué la filosofía como una espada del augurio, de Leono, señor de los Thundercats, ¿no? Yo les decía, es que la filosofía es como una espada del augurio, porque es algo que te deja ver más allá de lo evidente. Ya cuando a ustedes les digo eso, ustedes dicen, ya está ruco el profe, ya es un betarro, ¿quién sabe qué es eso de los Thundercats y de dónde sacó sus referencias pop? Bueno, porque ya estoy viejo, amigos, ya estoy viejo y tengo muchos años dando clase y entonces ya no me entienden. Por eso ahora pregunto si vieron La Matrix, que para mí fue una película fundacional, o sea, como... Me dio miedo, dice Conrado. Es un peliculón, amigos. Es más, de tarea tienen que ver la Matrix, la 1. Ya, ¿saben qué? En mi época era una revolución en muchos sentidos. Sí, las tres son buenísimas, pero era una revolución impresionante en efectos, en efectos. O sea, era una cosa de efectos especiales que yo decía, hay una patada que hace esta, por cierto, un crush de mi juventud. Trinity al principio hace una patada voladora y o sea, parece que se suspende en el aire y la cámara se mueve. No, les digo, era una locura. Pero hoy van a ver los efectos y van a decir, sí, ya se siente viejo, ese efecto se ve chafísima. Van a decir hoy, ¿no? Te las recomiendo fuertemente. Yo te invoco para ponerlas. Oigan, sí hay que ver la Matrix. Hay que verlas juntos. Estaría increíble hacer una sesión. Más que yo no sé transmitir y que suene el audio. Este es uno de mis taras tecnológicas. O sea, yo les doy compartir pantalla y se las pongo en YouTube si la encontramos. Y no va a sonar nada porque no sé hacer que suene el audio además del video. Pero sí hay que verla, hay que verla. Es un peliculón, se los juro. Bueno, a ver, tiempo. Hay un momento en Matrix 1 en el que Neo, interpretado por Keanu Reeves. Bueno, la otra cosa que les iba a ver es fundacional para mí, pero yo ya la vi adulto. O sea, así de viejo soy, compañeros. Esa película salió a finales de los 90 y yo ya estaba en edad de razón. O sea, yo tenía 18, 19 años cuando la vi. Por eso sí les digo que hay una diferencia generacional ya importante que me hace sentir muy viejo, ¿no? Muy viejo, pero bueno, ténganme paciencia con mis referencias de viejito, ¿no? Es como cuando mi papá me hablaba de los Beatles en los 80s y yo decía, no, bueno, los 60 sí ya quedaron, bueno, había menos distancia entre yo y los Beatles que entre ustedes y Matrix. O sea, estas son las cosas de las que soy consciente ahora, ¿no? Bueno, en fin. Perdonen mis confesiones de viejez, pero, por cierto, porque mañana, amigos míos, es mi cumple, ¿no? El 10 de abril, entonces por eso estoy tan consciente de qué tan viejo estoy. Bueno, ya, me concentro. Ok, hay una escena en la que Neo, que es Keanu Reeves, al final se tiene que enfrentar contra el agente Smith, que es un programa de computadora que está programado para... Gracias a todos. Y de repente todo el mundo dice que Neo es el elegido, ¿no? Es el que viene a hacer la revolución, ¿no? Va a terminar con la opresión de las máquinas sobre la humanidad.
Y pero para enfrentarse a él se tienen que conectar en este universo medio de realidad virtual que es la Matrix, ¿no? Acceden a la Matrix a partir de conectar el cerebro como a la realidad virtual, como si trajeran unos... Es que en esa época no había lentes de realidad virtual. Había que entrar así, de hecho, como si les metían una cosa al cerebro, en fin, no importa. Bueno, en fin. Neo rompe el fetiche del programa y ve el código detrás de la gente Smith. No sé si saben a qué... Es más, perdón, estoy tan emocionado que se van a chutar la escena conmigo en este mismo instante. Vamos a revisar la escena. A ver. Les voy a compartir pantalla para que no digan que estoy jugando mientras. No se claven en los en los videos que aparecen ahí. Mis hijos utilizan mucho mi YouTube. A ver. Ok. Ok. Topen lo que sucede. ¿Están viendo o estoy yo viendo mi pantalla solito? Ok. No, sí la vemos, sí la vemos. Sí, sí, sí. Ok. ¿Eso qué es? Omitir anuncio. Ok, entonces le están disparando en este programa de realidad virtual y a Neo le dijeron, si te matan en la Matrix, el cuerpo no puede existir sin la mente. O sea, es igual que en Hegel, hay una relación dialéctica no dicotómica. Si te disparan en la Matrix, aunque no te estén entrando balas, tu cerebro interpreta eso como que te están de hecho matando, ¿no? Y entonces Neo está en este proceso de... No se oye nada, ¿eh? A ver, si le doy así. ¿Escuchan? No. No, bueno, les digo, no sé compartir el audio, pero bueno, aquí está fuera de la Matrix, viendo lo que le está pasando a Neo, adentro de la Matrix, y dicen, ¿cómo es posible que lo hayan matado? Y entonces dicen, pues miren ya. Entonces dicen los programas computacionales, ya, lo matamos. Dice, adiós, señor Anderson. Ay, Dios mío. Bueno, si ustedes no pueden oír, le voy a bajar el audio porque está ensordecedor para mí. Bueno, ahí, en fin, Trinity diciéndole que lo quiere mucho, ¿no? Sois, mi crush de juventud, Trinity, en fin. Esta no es la parte que quería que vieran, evidentemente, ¿no? Espérense, ahí viene. Lo revivió el poder de la muerte, amigos. Ok, pero miren lo que pasa. Entonces reacciona adentro de la Matrix. Y entonces ya se da cuenta que es un programa, o sea, es un salto epistémico y se da cuenta, todo esto es código, no es real. Y como no es real, lo puede manipular. Y ya las balas ni siquiera las necesita evitar, ¿no? Pero miren, esto es lo que más me interesa. Fíjense esta parte. Lo detuve en el peor momento, espérense tantitito. Rock en la canción. Así ve. Ok.
en lugar de ver el fetiche del mundo material, alcanza a ver la racionalidad que está detrás y sostiene al mundo material, ¿no? Esto es Hegel puro y duro, ¿no? Los muros son racionalidades, código en movimiento, racionalidad en movimiento, ¿no? En fin, ya estoy aquí clavadísimo con la Matrix. Entonces, no hay dicotomía entre ser y pensar, no hay dicotomía entre el objeto epistémico y el objeto ontológico, y finalmente no hay dicotomía entre espíritu y materia. Fin, última idea fundamental para leer a Hegel que voy a compartir. Tenía otras 6, pero se nos acaba el tiempo. La idea del espíritu. Y acaba otra referencia de caricatura de los 80s. No sé si ustedes vieron Gasparín. ¿Sí? ¿Sí vieron Gasparín? ¿Neta? ¡Qué maravilla! Bueno, ahí está. Entonces, cuando la banda se representa al espíritu en Hegel, Gaspar dice que no recuerda el ladrón cuando tenía 8 años. O sea, estoy muy feliz de que hayan visto Gasparín. Era una caricatura en la que Gasparín era un fantasma, pero un fantasma tiernísimo. No era un fantasma que espantaba banda, sino que quería tener amigos. Bueno, en fin. O sea, vamos a decir, cuando hablamos de espíritu en Hegel, no se representen a Gasparín. O sea, no es un fantasmita inmaterial que flota por encima, no. Para Hegel, el espíritu universal es la punta de lanza de la racionalidad humana. El espíritu es la realización, y cuando pongo realización, represéntense la actualización. Actualización, o sea, el convertirse en acto de la racionalidad universal. Ajá. El espíritu no es racionalidad abstracta. Ajá. El espíritu es la realización en un momento histórico, en un cuerpo histórico, en un estado, en las instituciones políticas que se da un pueblo a sí mismo en un estado, que es la punta de lanza de la racionalidad universal. O sea, para Hegel el espíritu no es algo inmaterial que flota ahí, es una forma de organización política, ¿no? Es la forma más racional que se da un momento histórico a sí mismo. Ahora, yo les he hablado maravillas de Hegel, ¿no? Así soy muy groupie, pero no piensan que no es eurocéntrico y que no es racista y que no, para nada. O sea, ese vato está pensando en un desarrollo progresivo, ¿no? Dice, el espíritu universal se va moviendo de el este hacia el oeste y empieza en Asia, allá cuando solo se considera que hay uno libre, el emperador. Se mueve a Grecia y a Roma a la época democrática y republicana, donde se considera que hay muchos libres, ¿no? La democracia griega, pero estamos hablando del esclavismo, y de ahí salta al mundo germánico cristiano, donde la idea es que todos somos libres. Claro, todos, pero algunos somos más racionales que otros. Es el mundo germánico cristiano que se está dando un estado, el estado alemán. Eso es lo que le tocó a Hegel. Entonces es el espíritu que va incorporando en sus instituciones políticas y sociales la libertad humana. Bueno, les iba a hablar de conciencia, de reflexión, de lo concreto y lo abstracto, de la razón. Pero con estos elementos tenemos suficiente. A ver, yo les dije, en Hegel no traigo prisa.
O sea, para filosofía de la historia, lo más importante, creo yo, es entender a Hegel. Es el más grande de los filósofos de la historia, ¿no? El próximo viernes vamos a entrarle ahora sí a la introducción de la fenomenología del espíritu y la vamos a estudiar en 3 partes, como si tuviera 3 subtítulos. El primer subtítulo se va a llamar Contra Kant, una crítica a Kant. La segunda parte se va a llamar Mi propuesta, y no la mía del profesor, sino la suya de Hegel, ¿no? Y la tercera parte se va a llamar Minucias y aclaraciones. Esa es la estructura del prólogo. La primera es criticar durísimo la epistemología kantiana. La segunda es proponer la epistemología de la fenomenología del espíritu, o sea, una epistemología dialéctica y fenomenológica. Y la tercera parte es el desarrollo de las partes más importantes de la fenomenología, ¿no? Y vamos a estudiar esas 3 partes la próxima sesión. ¿Para qué? Para que vean ustedes cómo, incluso cuando Hegel está haciendo fenomenología, es filosofía de la historia. Todo el pensamiento de Hegel es filosofía de la historia. ¿Por qué? Por las primeras ideas fundamentales que les comenté. Todo es proceso, todo es devenir, todo es transformación y todo obedece a la misma estructura de devenir. En sí para sí y en sí para sí. Pues no importa si ustedes agarran la fenomenología del espíritu, la filosofía del derecho, o la ciencia de la lógica, o la estética, o las lecciones sobre filosofía de la historia, todo es filosofía de la historia, todo el pensamiento Hegel es filosofía de la historia. Todo el pensamiento. Bien. Y por eso también es igual si está haciendo historia de la filosofía que si está haciendo filosofía de la historia. ¿Por qué? Porque cuando haces historia de la filosofía, estás haciendo la historia de las configuraciones de racionalidad y verdad más avanzadas. Y si tú haces historia de la filosofía, estás al mismo tiempo estudiando formaciones históricas. Bien, entonces el próximo viernes vamos a empezar, ahora sí, directamente con el texto Hegel, y de ahí nos vamos a ir directo a la filosofía de la historia. En este semestre me voy a saltar la filosofía del derecho. Me voy a saltar la filosofía del derecho y nos vamos a ir directo a filosofía de la historia. Bien, hasta aquí dudas, preguntas, comentarios. ¿No? Bueno, yo sí tengo una, profe. Dime, Diego. Usted dijo que cuando estaba en séptimo semestre no le entendió. ¿Cómo le hizo para entenderle después? Ay, saben que esta sí la sufrí mucho porque fue de puritita chamba, así de, con las herramientas que traía, leer y leer y leer y leer y leer. O sea, cuando, vamos a decir, una de las cosas que se van a hacer en la carrera es de herramientas para leer autónomamente. Puede que no completen los huecos, o sea, que no llenen todo el contenido de historia, la filosofía y las materias, pero van a traer herramientas para rellenar esos huecos ustedes. Por ejemplo, yo salí de la carrera sin haber leído Aristóteles, Spinoza y Hegel. Y uno dice, ¿cómo es posible que uno salga de la carrera de filosofía sin haber leído a esos 3 gigantes? Bueno, a Hegel sí lo leí, pero no entendí nada. Y es después que leyendo y leyendo y leyendo y estudiando, fui compensando esos huecos. Hasta la película. No, o sea, por verdadero. Está muy cotorro todo el chat. Bueno, compañeros, nos vemos de hoy en 8. Entonces vayan haciendo sus equipos para hacer el video, ¿no? El video monográfico expositivo en el que nos presenten contenidos de filosofía de la historia. Piensen objetivos así moderados, ¿no? Para el video. ¿Qué quiere decir Kant con razón pública? Así, de ese tipo de objetivos moderados. Y hagan un video al respecto. Ajá.
Sale pues aquí lo dejamos, ya voy a dejar de grabar.